Todos los 25 de mayo recitamos de memoria la conformación de la primera Junta de Gobierno, desde el presidente hasta los vocales. Saavedra, Belgrano, Castelli, Ascuénaga, Alberti, Mateu, Larrea, Moreno y Paso. Desde niños y niñas hemos leído, estudiado, investigado y a su vez glorificado en láminas, cartulinas e imágenes que recortamos de revistas y las pegamos en las carpetas, los cuadernos o trabajos escolares que nos pedían de la escuela. Conocemos sus vidas antes de la Revolución y su participación en la primera Junta de Gobierno. Algunas figuras como Moreno, Castelli o Belgrano nos permiten conocer un poquito más allá qué fue de sus vidas después de la Revolución de Mayo o después de haber salido de la primera Junta de Gobierno. Pero de los otros 7 miembros casi no sabemos nada. En este video analizaremos cómo fue la vida de los miembros de la primera Junta después de la Revolución de Mayo y después de haber terminado la primera Junta de Gobierno. Con su presidente, Cornelio Judas Tadeo Saavedra. Como sabemos, nació en Ontullo, en el corregimiento de Potosí, en lo que es el Virreinato del Perú, y a partir de 1767 su familia se mudó a Buenos Aires. Fue regidor de 4º voto del Cabildo de Buenos Aires, fue nombrado síndico procurador general de la ciudad de Buenos Aires, fue alcalde de 2º voto del Cabildo de Buenos Aires, fue jefe de cuerpo de patricios, fue designado presidente de la primera Junta de Gobierno y también presidente de la Junta Grande en 1811. Podríamos decir que esta carrera meteórica de ascenso al poder que comienza en 1797 llega a su punto máximo en 1811. Ya que al ser miembro de la Junta Grande, que termina por disolver a la primera Junta en esa discusión entre los morenistas y los saavedristas, esa famosa discusión entre saavedristas que buscaban la ampliación del poder para las provincias y las ciudades del interior del virreinato y los morenistas que buscaban concentrar el poder en Buenos Aires y sumar adhesiones, pero no ampliar las decisiones de poder, lleva a la fragmentación de la primera Junta y al triunfo de Saavedra por sobre Moreno y sobre J. Paso, y la conformación de la primera Junta de Gobierno, en la cual es nombrado, podríamos decir, presidente de la primera Junta desde diciembre de 1810 hasta octubre de 1811. Ya a partir de 1811 es el periodo y el año en donde el poder y la influencia de Saavedra empieza a flaquear hasta desaparecer completamente. Saavedra va a sufrir en 1813, por la Asamblea del año 13, un juicio de residencia, que era una especie de juicio de residencia, pero también de tribunal revolucionario. Son 36 personas, entre las cuales está Saavedra, un juicio que se sostiene hasta 1821, cuando a partir de una ley de olvido y de amnistía, podríamos decir, que 1821 con esta ley de olvido y con el apoyo de Rivadavia, la situación de Saavedra mejora un poco, recibe del gobierno un monto fijo de 17.700 pesos en papel moneda, pero se le hace una quita alrededor de entre el 60 y el 50%. Tiene un sueldo de un simple coronel, cargo que desempeñaba, aunque él tendría el cargo de brigadier, es decir, pero a partir de allí podríamos decir que empieza a tener mejores calidad de vida, pero lentamente ya a partir de 1822 se retira de la arena pública, de la arena política y también de la arena militar. Una carrera militar que queda muy deteriorada, sobre todo a partir de que se lo ha juzgado en este tribunal de residencia y en el tribunal de revolucionario para evaluar a aquellas personas que habían participado en las revueltas y en la rebelión de 1810. Solamente va a estar a partir de 1819 ejerciendo un pequeño cargo de comandante de campaña con sede en Luján. Es todo. A partir ya del 22 ya se retira, pasa a tener una vida más tranquila y en 1829 va a fallecer a los 69 años de edad, perseguido y olvidado por toda la sociedad porteña. Seguiremos ahora con Miguel de Ascuénaga, o bien también conocido como Miguel Ignacio de Ascuénaga, nacido en Buenos Aires justamente el 4 de junio de 1754 en el Virreinato del Perú. Y va a morir
También en la presencia de la conformación de otro grupo político, podemos decir que vivió en 3 territorios o en 3 organizaciones estatales diferentes. Primero el Virreinato del Perú, luego el Virreinato del Río de la Plata, luego las Provincias Unidas del Río de la Plata y por último la Confederación Argentina, ya que va a morir recién en 1833. Ascuénaga es también la encarnación de la representación del otro grupo que participa en el proceso de revolución, de la Revolución de Mayo, que son los militares. Básicamente Ascuénaga, su padre justamente, Vicente de Ascuénaga, natural de la localidad de España de Dima, era español, básicamente Ascuénaga era un criollo, nacido y criado en Buenos Aires. Hizo sus estudios, al igual que la gran mayoría de la élite política y económica de Buenos Aires en España. En 1776 ya fue nombrado regidor del Cabildo de Buenos Aires. En 1802 alcanzó el grado de coronel y fue designado comandante del Batallón de Voluntarios de Infantería de Buenos Aires. En 1806 y 1807 tuvo un papel activo en las 2 invasiones inglesas y en 1810 fue parte de la primera Junta de Gobierno. A raíz de la Revolución del 5 y el 6 de abril de 1811, fue desterrado a la provincia de San Juan por simpatizar con las posturas de Mariano Moreno. Al año siguiente regresó a Buenos Aires, donde desempeñó diversos cargos públicos. El 13 de enero de 1812, el primer triunvirato lo nombró gobernador e intendente de la Intendencia de Buenos Aires. En 1818 fue nombrado jefe de Estado Mayor y en 1819 participó en el Congreso de Tucumán, que sancionó la Constitución unitaria, que no llegó a regir por el levantamiento de los caudillos del litoral, principalmente por Francisco Ramírez y Estanislao López, y justamente que culmina en la batalla de Cepeda. En 1818 fue nombrado jefe del Estado Mayor. En 1828 representó a la Argentina en las negociaciones que siguieron a la guerra con el Brasil y al año siguiente fue expulsado de Buenos Aires por orden del general unitario Juan Lavalle. Va a fallecer, como le dije, el 19 de diciembre de 1833 a los 79 años, cuando se desempeñaba como legislador de Buenos Aires. Lo que deja también Ascuénaga o lo que deja la participación de Ascuénaga es que, a diferencia de los otros que ya hemos mencionado, murió también ejerciendo el poder y también pasando por momentos de expulsión, momentos de persecución, pero pudo lograr reubicarse en la política y continuó ejerciendo cargos políticos hasta que falleció en 1833 bajo la Confederación Rosada. Continuamos ahora con el otro vocal, Juan Larrea, que nacerá también en Mataró, en España, en la zona de Cataluña. Fue un comerciante y fue un político español muy importante. Participó en la reconquista de Buenos Aires, es decir, en la defensa de Buenos Aires contra las invasiones inglesas. Fue uno de los fundadores del Tercio de Miñones de Cataluña, junto a Jaime Nadal y Guarda, Jaime Lavallol y José Oleguer Reynals, procurándose en la lucha como el grado de capitán. En 1809, durante la sonada de Álzaga, fue uno de los candidatos a vocales de la primera Junta de Gobierno porteño, que no llegó a conformarse, justamente reprimido por el cuerpo de patricios al mando de Saavedra. En 1810, con una alianza, con un grupo de comerciantes, fue nombrado vocal de la primera Junta, junto a Domingo Mateos, que fueron los 2 representantes de este grupo de comerciantes que apoyaron la revolución a la revolución y a la conformación de una Junta Autónoma de Gobierno. Se unió al grupo liderado por Mariano Moreno, en oposición justamente a las posturas del presidente de la Junta, Cornelio Saavedra. Como consecuencia del alzamiento del 5 y el 6 de abril de 1811, fue depuesto y desterrado a San Juan. Integró la Asamblea del año 13 como diputado por Córdoba, fue presidente de las sesiones de 3 días y estableció la extinción de títulos nobiliarios en todo el territorio nacional y la prohibición del uso de torturas y la creación de un instituto de formación militar. El 5 de noviembre de 1813 reemplazó a José Julián Pérez como miembro del segundo triunvirato y se unió a la Logia Lautaro, dirigida por aquel entonces por el coronel Carlos María de Alvear, que también va a tener entre sus filas a San Martín. A partir de 1814 fue nombrado ministro de Hacienda por el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, para
1828 y 1830 vivió en Burdeos, en Francia, se desempeñó como cónsul nombrado por el gobernador Manuel Dorrego, regresó al Río de la Plata por varios años más, intentó crear diversas empresas comerciales durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, pero terminó emigrando a Montevideo, donde luego volvió a Buenos Aires y en 1847, por sus problemas económicos, se suicidó. Seguimos ahora con Alberti, Manuel Maximiliano Alberti, nacido en Buenos Aires el 28 de mayo de 1763, era un sacerdote, es decir, miembro del clero de Buenos Aires. Básicamente estudió teología en la Universidad de Córdoba, en el Real Colegio de San Carlos, obteniendo el doctorado en teología y cánones en 1785. Fue teniente cura de la ciudad de Concepción del Uruguay durante 3 años. En 1790 se nombró cura y vicario interino del partido de Magdalena. Se lo designó también como cura párroco de la ciudad de Maldonado en la Banda Oriental, oficiando alrededor de más de 200 misas. Fue encarcelado durante las invasiones inglesas, acusado de mantener contacto epistolar con los jefes de las tropas españolas. Volvió a Buenos Aires en 1808 y se hizo cargo de la parroquia de San Benito de Palermo, que había sido creada recientemente. En 1810 adhirió a los movimientos revolucionarios que desembocaron en la Revolución de Mayo y en la conformación, obviamente, de la primera Junta de Gobierno. Participó del Cabildo Abierto del 22 de mayo, en donde votó por el inmediato cese de las funciones de el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Fue elegido vocal de la primera Junta de Gobierno. Debido a su carácter sacerdotal, obviamente votó en contra del fusilamiento de Santiago de Liniers, que intentó deponer a la primera junta con una misión militar desde Córdoba, apoyado por la oligarquía y los sectores más importantes de Córdoba. También fue redactor de la Gaceta de Buenos Aires, incluso tras el alejamiento de Moreno. Para 1811 tuvo una violenta discusión con Dean Funes en los patios del Cabildo y al salir posteriormente a la disputa tuvo un repentino síncope cardíaco que terminó con sus días. Fue el primero de los miembros de la primera junta en morir, por lo cual el doctor Miguel Mariano Villegas, como síndico del Cabildo, propuso a la Junta Grande que cubriese su vacante. Básicamente Alberti fue el primero en morir y fue el primero en recibir, podríamos decir, un honor. Alberti, a diferencia de los otros, va a morir en la cúspide. Y el primer vocal que trataremos va a ser Domingo Mateu, o también llamado Domingo Bartolomé Francisco Mateu, nacido en Mataró, España, en 1765. Fue un comerciante, político naval, piloto naval, político argentino que había nacido en Cataluña. Participa de la primera Junta de Gobierno. Básicamente su presencia es por la presencia del poder de los comerciantes. En la primera junta luchó contra las invasiones inglesas, se alistó como oficial en la campaña de Miñones y participó en la reconquista de Buenos Aires. A partir ya del 22 de mayo de 1810, su vida tranquila como comerciante y como miembro, como vecino de Buenos Aires, da un giro muy intenso y pasa a formar parte o pasa entre las negociaciones de la conformación o no de una junta propia o una junta autónoma. Va a ser vocal de la primera junta, luego va a ser presidente de la Junta Grande cuando Cornelio Saavedra va a viajar al norte, sobre todo por el desastre que deja la derrota de Huaki, pero básicamente no pudo mantener esa posición de poder y va a ser, junto a la Junta Grande y junto con Saavedra, va a ser depuesto por el primer triunvirato y a partir ya de 1813 va a ser nombrado director de la fábrica de armas y fusiles, cargo que también estaba en la confección de uniformes militares. En 1817 se retira de la vida política dedicándose únicamente a la actividad comercial y va a morir en 1831, también retirado de todo tipo de cuestiones políticas o militares y olvidado también por la población porteña.